Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Multipolar, su podcast de política internacional y su relación con el Perú. El día de hoy vamos a analizar al nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien ha asumido el mando hace muy pocos días. Vamos a ver cuál ha sido su procedencia y también vamos a ver cuáles son sus planes, cómo es que el Partido Colorado en Paraguay se mantiene en el gobierno y cuál será su nueva política internacional en torno a la realidad actual, a sus diferencias con China, a su cercanía con Taiwán y en general a todo el plano político en América Latina. Para eso vamos a utilizar, como siempre, distintas fuentes de información, empezando con el de la BBC News del Reino Unido. Vamos a utilizar también información de Los Angeles Times, del New York Times y además del diario La Nación de Paraguay. La BBC News nos dice: ¿quién es Santiago Peña, el joven economista que asumió como presidente de Paraguay? Ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, de 44 años, se convirtió este martes en el nuevo presidente de Paraguay, el martes 15 de agosto. En su primera declaración, él dijo: hoy asumo con honor la responsabilidad de servirlos como su mandatario. Me dirijo a ustedes con humildad y determinación y me comprometo a sostener y consolidar las competencias necesarias para gobernar con éxito. El Partido Colorado, de esta manera, que ha gobernado el país de manera casi ininterrumpida durante los últimos 71 años, permanecerá en el poder por otros 5 años. Mario Abdo Benítez, rival político de Peña en las internas del partido, deja el poder para dar paso al nuevo mandatario que llega con el respaldo del expresidente Horacio Cartes. El camino a la presidencia nos dice que hasta el 2015 Peña era un cuerpo extraño en la política nacional, economista por la Universidad Católica de Asunción, en donde dio clases de teoría financiera y teoría económica. En 2021 viajó a Estados Unidos para cursar una maestría en administración pública en la Universidad de Columbia en Nueva York. Peña integró en 2009 el equipo del Fondo Monetario Internacional, FMI, en Washington, donde dirigió el vínculo del organismo con África. Aquí creo que es importante que tomemos en cuenta ese aspecto, por lo siguiente: en esos años me generaba un gran impacto el potencial que yo veía para mi país desde fuera. Durante una década integró el Banco Central de Paraguay, primero en el área de investigación económica y luego como director, pero tuvo que esperar hasta 2015 para empezar a jugar en la política nacional. En el 2017, el presidente de Paraguay, en aquel entonces, Horacio Cartes, lo convocó para liderar el Ministerio de Hacienda y unos meses más tarde lo coronó como su heredero en el Partido Colorado. Uno de los pocos países de América Latina sin segunda vuelta electoral, donde los presidentes no pueden ser reelectos, el ingreso en 2015 de Peña al gobierno lo convirtió en una de las caras visibles de la principal fuerza política del país. Vamos a ver qué nos dice Los Angeles Times respecto a este personaje nuevo, ¿no? Paraguay es uno de los 12 países que aún mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, en su mayoría naciones pequeñas y pobres de África y el Caribe. A nivel internacional, 3 desafíos globales generan tensiones geopolíticas: acceso al agua, seguridad alimentaria y suficiencia energética. Al ser Paraguay una potencia en estos 3 grandes temas, estamos llamados a ser protagonistas en el concierto de las naciones, ha dicho Peña, y además ha sido parte de su campaña política. Como les decía hace un momento, Paraguay es uno de los pocos países que mantiene todavía relaciones con Taiwán y que las ha intentado mantener a lo largo de todo este tiempo, pese a la abrumadora influencia china en todo el continente de América Latina. Es por eso que este nuevo periodo presidencial del Partido Colorado tendrá que enfrentar una presión muy grande, no solamente por el nuevo orden que se está dando internacionalmente, sino también porque existe una gran influencia de China y Rusia en África, continente con el cual Paraguay ha intentado mantener y abrir relaciones con casi la mayoría de los países. Si a eso le sumamos las ingentes cantidades de agua dulce que posee Paraguay, pues estamos frente a una de las potencias a futuro de uno de los recursos por el cual, según algunos especialistas, se iniciarán las próximas guerras. Paraguay es un país con muchos recursos hídricos, tiene muchos ríos, muchas vertientes,
que son de la denominada agua dulce, es decir, agua con potencial de ser potabilizada. Esto significará para muchos países con necesidades de este tipo de recursos un lugar donde pondrán la atención, teniendo en consideración que ya algunos países han alertado de la falta de agua en los próximos 3 o 5 años. Paraguay podría consolidarse en el continente como uno de los países líderes en la administración, venta y gestión de esta clase de recursos. Además, como lo hemos visto, es una de las fuentes energéticas naturales también de América Latina. Posee grandes cantidades de luz natural durante todo el año y eso podría ser del interés junto a la fuerza eólica por los vientos que posee en las estepas, sobre todo en la región del Chaco, para la producción de energía renovable y limpia, ¿sí? Dijo además que en el ámbito local su compromiso es construir una sociedad donde todos puedan prosperar. Dijo que además se compromete a generar al menos 500.000 nuevos empleos. Según algunos especialistas, pues este es más un discurso populista debido a algunas de las dificultades que tiene el país, sobre todo en la generación de puestos de trabajo. Según estadísticas, el nivel de paro o de personas en desempleo, en lugar de decrecer, se ha ido incrementando en el país después de algunas medidas muy duras que tomó el gobierno anterior. ¿Qué dice The New York Times respecto a la nueva elección de este personaje? Dice: este resultado se traduce en que Paraguay, un país sin salida al mar con 7 millones de habitantes, ha resistido el viraje hacia la izquierda que ha experimentado América Latina en los últimos años. En cambio, los paraguayos le han otorgado la victoria a un candidato de derecha que realizó promesas vagas sobre crear nuevos empleos, reducir los precios de combustibles y energía y sacar a los drogadictos de las calles. Como lo decía antes, se cree que es más pues la fuerza histórica del partido y además el gran empeño que ha realizado el partido por convocar a la población a participar en las elecciones lo que ha llevado a que Santiago Peña se alce como nuevo presidente del Paraguay. Peña, como lo decíamos en el artículo de la BBC, es un protegido político del expresidente paraguayo Horacio Cartes. Sobre él vamos a volver en un momento. Uno de los hombres más ricos del país y líder del Partido Colorado. En enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Cartes al acusarlo de dar millones de dólares en sobornos para asegurar su llegada al poder y por establecer vínculos con Hezbollah, el grupo militante islamista proscrito en varios países del mundo. ¿Y qué tiene que ver el expresidente y ex líder en toda esta historia? Pues vamos a ver, según la versión de la BBC, en qué consiste. La relación con Horacio Cartes. Para unos, Peña es el protegido de Cartes. Para otros, es quien resguardará al exmandatario en los años que vienen. La situación de su principal aliado no es sencilla. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos definió a Cartes a mediados del año pasado como significativamente corrupto. Cartes incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay. La carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito, dice el comunicado del Departamento de Estado. Pese a las acusaciones de Estados Unidos, Peña nunca se alejó de Cartes. Estamos hablando de un expresidente que ha hecho de la transparencia y la buena gestión una bandera importante, de la cual yo estoy totalmente convencido que así fue, dijo Peña tras conocerse las sanciones de Washington. Sin embargo, Peña intenta presentarse como un político sin ataduras. Fui un colaborador del gobierno de Horacio Cartes y te puedo decir que en 2 años y medio actué con total autonomía, dijo a declaraciones de ABC Color. Sin embargo, desde la oposición no creen que el nuevo presidente gobierne con independencia de Cartes. Según otros analistas y opositores también al nuevo gobierno, pues trataría de un enroque
entre fuerzas políticas dentro del Partido Colorado. Tenemos algunas semejanzas con lo ocurrido en el Ecuador cuando Rafael Correa puso a su alfil Lenín Moreno en el gobierno. El temor de algunos sectores del Partido Colorado es a que Santiago Peña también vire, como lo hizo Lenín Moreno en su momento, hacia la tienda opositora y pueda irse en contra de del exmandatario o en contra del Partido Colorado, sabiendo que además existen diversos vínculos bastante oscuros entre el partido, sus miembros políticos y algunas fuerzas extranjeras que financian algunas actividades ilegales en el exterior. Finalmente, Paraguay pues, se enfrenta a diversos desafíos. Uno de ellos, evidentemente, es reducir la tasa de desempleo, una economía que por momentos se mantiene estable, pero en otros momentos cae debido a su gran dependencia de los productos cárnicos, que en su mayoría se exportan a países del lejano oriente y Europa, así como también la necesidad de mantener una postura independiente frente a otros grandes países. Como lo habíamos dicho en un inicio, Taiwán es una piedra en el zapato para China, para sus actividades geopolíticas, y Paraguay es un país, si bien es cierto, bastante pequeño en el mundo, pues es uno de los pocos, junto a países del Caribe y de África, que mantiene y reconoce al gobierno taiwanés. En ese sentido, si el gobierno de Paraguay quiere mantenerse o ganar un espacio en la nueva configuración mundial, pues tendrá que hilar bastante fino, aprovechar el potencial que tiene como país con recursos importantes de agua y además de posibilidad de generar energía limpia para poder sacar provecho para sí. En el caso del Perú, las relaciones con Paraguay han sido siempre bastante estables, podríamos decirlo. Hay un comercio no muy grande, pero sí significativo, básicamente en el tema de carne y también de cueros y en otras especies minerales que básicamente el Perú exporta hacia ese país. En este caso, habrá que ver cuáles son las primeras acciones de Santiago Peña. Veremos en los próximos meses cuál será su relación con todas las fuerzas de los grupos de izquierda que están al frente de los países en América Latina y también su relación con Europa. Esto ha sido Multipolar, su podcast sobre política internacional y su relacionamiento con el Perú. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Este podcast también se está retransmitiendo en Informativo Sputnik Mundial. Síganlos en Facebook y en todas sus redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.